Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Baltuano. En este espacio vamos a hablar sobre la necropolítica según Achille Mbembe. Dice que, como tema de introducción, hablaremos sobre el origen y la formación. Achille Mbembe nació en Camerún en 1957 y se doctoró en historia en Francia. Su formación combina historia, ciencia, política y filosofía. Dice que su trabajo académico internacional, es profesor en una universidad, ha enseñado en universidades de gran prestigio en Estados Unidos y Europa. Dice que sus aportes teóricos importantes es un libro, On the Post-Colony, analiza cómo funcionaba el poder en África después de la colonización. Además desarrolló el concepto de necropolítica, que estudia cómo el poder de decidir quién puede vivir y quién puede morir. Sus reconocimientos internacionales: en el 2024 recibió el Albert Prize, uno de los premios más importantes en humanidades, por su contribución al pensamiento político, a los estudios sobre la colonización y la globalización. Entrando en tema de desarrollo, ¿qué es la necropolítica? La necropolítica es el poder de decidir sobre la vida y la muerte. En Necrópolis, Achille Mbembe sostiene que la soberanía máxima consiste en decidir quién puede vivir y quién puede morir. A diferencia de las biopolítica en administración de la vida, la necropolítica muestra cómo el poder de ejercer, exponiendo a ciertos grupos a la muerte, el estado de excepción y la constitución. Caso histórico de colonización: en la colonización, África y los pueblos nativos fueron tratados como vidas sacrificables. La violencia, el trabajo forzado y las masacres evidencian un poder basado en la muerte y la deshumanización. Caso contemporáneo: la migración. En fronteras como el Mediterráneo, y muchos migrantes mueren al intentar cruzar. No siempre hay ejecución directa, pero sí abandono y políticas que exponen al riesgo extremo. Estado de excepción y creación de mundos de muerte. Mbembe explica que la necropolítica opera a través del estado de la excepción permanente, donde suspende derechos y normaliza la violencia. En estos espacios se cree que en estos espacios se crean lo que él llama mundos de muerte, lugares donde las poblaciones enteras viven en condiciones que las convierten en muertos vivientes. Casos históricos: dice que en las regiones de la apartheid en Sudáfrica, la población negra fue confinada a territorios segregados, los exponían a constantes violencias, pobreza extrema y represión. Esto constituye un claro ejemplo del mundo de muerte. Gobierno privado e indirecto. Mbembe explica que en muchos contextos africanos postcoloniales, el poder no desapareció con el fin del colonismo, sino que se transformó en un gobierno privado indirecto. Eso significa que el Estado funciona como si fuera propiedad de quienes lo controlan. Ejemplo histórico de colonización indirecta: durante
el dominio británico en África se gobernaba a través de jefes locales que administraban el territorio en nombre del imperio. No era un control totalmente directo, pero sí una forma de delegar poderes y mantener el orden. Privatización del Estado y economía de la extracción. Otro concepto central es que el Estado postcolonial se convierte en un espacio de apropiación privada de la riqueza pública. El poder público se usa para controlar recursos minerales y petroleros. Ejemplo histórico del Estado rencista africanos en países ricos en petróleo o minerales como Nigeria o la República Democrática del Congo. Gran parte de las riquezas han sido controladas por élites políticas y militares. ¿Qué representa la necropolítica en la actualidad? Hoy en día la necropolítica se puede ver en situaciones donde ciertas poblaciones viven en condiciones extremas, sin protección real, por ejemplo, migrantes que arriesgan su vida en fronteras, comunidades que viven en zonas de guerra o personas en periferias urbanas donde la violencia es constante. No siempre se trata de mantener directamente, sino de permitir que algunas personas vivan en condiciones más precarias o no tan precarias. En la vida cotidiana dice que cómo se manifiesta en la vida cotidiana o en los medios. En la vida cotidiana se puede notar en barrios donde la violencia es constante y el Estado casi no interviene, o donde los servicios básicos como son muy deficientes. También se refleja cuando ciertas poblaciones, migrantes, personas en situaciones de pobreza o en zonas de guerra viven siempre expuestos al peligro. ¿Qué alternativas propone Hembenben ante lo expuesto? Dice que revalorizar la vida humana plantea construir una política centrada en la dignidad y en el cuidado de la vida, donde ninguna persona sea considerada desechable. También dice que supera las lógicas coloniales y raciales. Muchas formas actuales de exclusión viven del colonismo o del racismo. Construir una comunidad más inclusiva defiende una idea de la humanidad compartida donde se promueve la sociedad global, es especialmente frente a los fenómenos como la migración, la guerra o la desigualdad. Democratizar el poder. Es necesario limitar el uso del estado de excepción, de fortalecer instituciones que protegen derechos humanos para evitar que el poder se ejerza a través del miedo y la muerte. ¿Qué sentimiento personal le evoca la lectura? La lectura me provoca un sentimiento de incomodidad y reflexión profunda. Me hizo sentir impactado al darme cuenta de que muchas situaciones que vemos como normales, como la violencia en ciertos barrios, la muerte de migrantes o las guerras lejanas, pueden entenderse como parte de una estructura donde algunas vidas valen menos que otras. También sentí tristeza e indignación porque me hizo pensar
en cómo el poder puede decidir directamente o indirectamente quién vive con dignidad y quién sobrevive en condiciones precarias. Me hizo cuestionar muchas cosas que antes veía solo como problemas aislados y no como parte de un sistema más grande. Bueno, esta es mi presentación, espero les haya gustado, les haya sido de interés y haya podido evacuar cualquier duda, cualquier pregunta que tengan haya sido resuelta. Muchas gracias.